Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar con la unión 1.4 de la asignatura de emergencia y catástrofe, la cual tiene por nombre Medidas de Control para Emergencias. ¿Ya? La idea de esta unidad es que veamos algunos principios de psicología de la emergencia, ya veamos también algunos principios básicos también de primeros auxilios y algunos elementos principales de rescate, ¿ya? Para que tengamos mediante conocimiento. Ahora, lo primero es preguntarnos cómo gestionamos la emergencia. Y en primera instancia hay que identificar las posibles emergencias, y esto lo realizamos mediante una materia de identificación de emergencias. Luego vamos a preparar la emergencia, y esto se debe hacer la respuesta mediante preparando la respuesta ante la emergencia, según o mediante un plan de emergencia que vaya específico, dependiendo también del tipo de empresa, de rubro, de actividad, ya, viendo también el entorno de distintos elementos. ¿Ya? Y luego evaluar cómo será la respuesta, tanto en los simulacros como en la evaluación de la respuesta misma, ya cuando se está generando una respuesta de emergencia. No olvidar, chiquillos, que previo a un simulacro tenemos que hacer una actividad primaria, que es una simulación. ¿Ya? Si no hay simulación, o en el fondo no definimos nosotros de manera previa lo que queremos evaluar, qué parámetros de lo que realmente queremos evaluar vamos a empezar a medir, no sacamos nada por hacer un simulacro, va a ser por hacerlo nomás. Ahora, principio de la psicología de la emergencia. Bueno, muchas desgracias suceden por reacciones psicológicas de las personas, ¿ya? Y acá tenemos que entender que la cantidad de personas es bastante amplia. Y el actor humano también es bastante amplio, es muy distinto el uno del otro. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que los elementos que pueden explicarnos cómo se generan emergencias son varios, y también los elementos que nos van a explicar o nos van a mostrar la respuesta de las personas ante las distintas emergencias también son varias. Bueno, cuando se tiene una actitud de indiferencia frente al peligro, esto facilita la ocurrencia de accidentes. O sea, cuando yo no identifico bien mi peligro y tampoco evalúo bien mi riesgo, ni me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo, y dónde estoy trabajando y lo que estoy haciendo en realidad, va a generar una consecuencia. En el fondo no se miden las consecuencias. O sea, en el fondo estamos trabajando sin tomar en cuenta nada. Ahora, casi todos los accidentes ocurren por errores humanos, y eso no es incorrecto, ¿ya? La literatura también lo explica así, que hay una cantidad importante de accidentes que ocurren por causa humana. Ahora, van a haber siempre cambios personales en situaciones de emergencia, y van a haber tres principales: miedo, ansiedad y angustia, ¿ya? Diferencias básicamente son como uno van a ser sensaciones, ¿ya? Lo que uno siente, y ya la ansiedad, también la angustia, ya no es solamente lo que siente, sino lo que el cuerpo ya empieza a manifestar, ¿ya? Ahí vamos a tener también diferencias, que una va a ser distinta de la una de la otra, para que también lo podamos ver así. Bueno, tenemos el síndrome de adaptación general, y vamos a darnos cuenta que ante una situación de alarma van a haber respuestas neurofisiológicas. O sea, va a haber una respuesta de nuestro sistema nervioso, pero también de nuestro cuerpo frente a lo que está sucediendo. Y vamos a tener la alarma, ya que ya nuestro cuerpo va a percibir que está sucediendo algo, y vamos a tener después una fase de respuesta, o un factor de respuesta, como vamos a tener una tensión, que en el fondo la persona, su musculatura se tiende a poner un poco más rígida. Luego un tema de agresión, que quizás una persona quiere ayudar a la otra, y la otra no acepta ayuda, y puede haber un tema de una agresión física, y evitar que también la persona quiere o no quiere estar ahí físicamente, y mentalmente su cuerpo o mentalmente hace que la persona tenga un mecanismo de evasión para no presenciar o sentir que está ahí. Estas se pueden dar las tres en un mayor o menor grado cada una. Acá hay como distintas opciones que se pueden dar. Luego que pasan estos temas, vamos a pasar a una etapa de relajación. Ahora, el síndrome de adaptación ya empieza un ciclo vicioso entre miedo y angustia. Vamos teniendo miedo y vamos sintiendo angustia. Y así vamos. Bueno, el síndrome de adaptación en sí, los resultados de la interacción de estos factores determinan un aumento de la sensación de la pérdida de control. O sea, cuando ocurren emergencias, lo que uno empieza a sentir es que uno pierde el control de la situación, uno pierde el control de las cosas, y que todo lo que está pasando y la respuesta que nosotros podamos dar se está yendo de las manos. Ahora, yo siempre he dicho, lo que uno está haciendo, y el principal momento
de que uno puede evitar que suceda esto es cuando la emergencia se empieza a dar en un momento, en una etapa inicial, donde uno puede controlar con los elementos propios, ¿ya? O sea, eso es así, pero si la emergencia ya tiene una magnitud mayor y empiezan a suceder eventos que en los cuales nosotros no podemos tomar en cuenta, o que nosotros realmente no va a depender de nosotros, esa sensación de control se empieza a disminuir, empieza a aplacarse, y ahí empieza la sensación de pérdida de control, ¿ya? Miren, también hay que ponernos a pensar de que las emergencias puede pasar a una etapa de descontrol cuando hay ciertos elementos que tampoco dependen de nosotros, o incluso hay elementos que puedan favorecer. Quizás en un invierno, un incendio, un amago puede llegar como amago, pero ya en estas épocas del año empieza a haber más viento, empieza a haber más calor, y van a empezar a haber situaciones y condiciones que van a ayudarnos a que pueda generarse un incendio de manera más fácil. Y ahí el control que nosotros podamos hacer está en la etapa primaria, y ya darnos cuenta de que si la etapa primaria, que es tratar de controlar el amago, no se puede dar, ya llamar a emergencia. ¿Ya? Eso también es un elemento que uno tiene que considerar. Muchas veces el control de una emergencia quizás no va a pasar por nosotros, ni por los medios que nosotros tengamos, sino que también tenemos que ser bien sinceros y bien razonables en decir y pensar que tenemos que tener la claridad de que si nosotros no hacemos evaluaciones concretas, las medidas de control que nosotros definamos no van a ser las reales, y no van a ser las que realmente nos puedan servir. Ahora, la pérdida de control y reacción ante una emergencia. Esto siempre se da en etapas. Etapa 1, 2 y 3. Y por lo general siempre se va de la etapa 1, luego pasamos a la etapa 2 y luego a la etapa 3. Ahora, la intensidad en cómo cada una de estas etapas se manifieste va a ser distinta. O sea, hay personas que se les va a dar la etapa 1 completa y unas personas en cierta parte, y así sucesivamente. Ahora, miedo como reacción natural y adaptativa ante este tipo de situaciones. Claro, es normal sentir un poco de miedo ante la ocurrencia de una emergencia, es normal y habitual. O sea, cuando uno empieza a vivir o le empiezan a suceder cosas que no son habituales o normales a lo que uno está haciendo, es lógico que suceda esto. Es lógico, ¿ya? O sea, no es no natural, al contrario, es natural sentir miedo, quizás un poco, pero ¿en qué intensidad sentir miedo? Ya eso es algo específico, pero sentir miedo en sí es natural. Ahora, etapa 2, cambios biológicos, los que se desencadenan de la misma forma en todas las personas, incluyendo cambio de tensión muscular, dilatación pupilar y otros cambios del sistema nervioso. Esto se da en todas las personas, pero la diferencia está también dada en la intensidad. Y luego otros cambios psicológicos, los cuales se presentan de manera diferente en las personas y determinan una menor o mayor sensación de control, tanto de sí mismo como del evento. Bueno, pérdida de control y reacción ante una emergencia. Primero vamos a tener la ocurrencia de sucesos o de hechos. Y luego cuando empieza a trabajar esto, empieza a haber una evaluación personal. Yo persona estoy evaluando esto. Y esto también, esta evaluación va a depender de múltiples factores. Un factor importante es también haber vivido o haber estado expuesto a emergencias similares con anterioridad. ¿Ya? O sea, el tema de las experiencias previas es también un factor bien importante a la hora de poder ver cómo reaccionar y también para poder hacer una evaluación personal. La evaluación personal también nos va a determinar ciertas sensaciones y emociones, y estas van a determinar nuestro comportamiento. Hay personas que ante situaciones de estrés funcionan muy bien, pero hay personas que ante situaciones de estrés no funcionan para nada bien, y hay personas que están como en un equilibrio. O sea, me acuerdo muchas veces que la primera vez que me tocó ver un amago de incendio, uno reaccionaba nervioso y torpe, y ya después las otras veces ya no es tan así. O sea, hay un tema de experiencias previas y vivencias previas que también nos pueden ayudar a poder hacer evaluación y actuaciones de mejor forma. Bueno, la evaluación de los hechos. Por lo tanto, esta evaluación de los hechos determinará las emociones evidenciadas y las conductas posibles a realizar. ¿Ya? Ahora, la evaluación de los hechos también nos lleva a tener un pensamiento bien claro. Es que realmente evaluar bien si nosotros podemos tener una conducta o una medida o aplicar una medida de control de manera concreta, ¿ya? Y acá no se trata de jugar al superhéroe o al superhombre, pero hay que entender de que
nosotros tenemos límites biológicos y podemos llegar a funcionar biológicamente hasta un punto. Por lo tanto, yo siempre recomiendo de que las emergencias o el control de la emergencia tiene que ser evaluado bien de buena forma, ¿ya? Y conversar con personas que han vivido experiencias previas y ver como empresa, como organización, qué es lo que nos ha pasado anteriormente y qué errores se han cometido para poder trabajar bien y que cuando nosotros estemos aplicando una medida de control, que esa haya sido en base a una buena evaluación. Porque si la evaluación es mala, lo más probable es que en vez de controlar una emergencia, estemos generando una segunda emergencia. Y eso va a involucrar mucho mayor problema. Etapa de miedo. Bueno, tenemos una persona sin miedo, prudencia, precaución, prevención o alarma, nerviosismo, muy torpe, pasmado, perplejo, corre despavorido sin reflexión. Yo pienso que todos hemos visto y hemos vivido quizás estas etapas del miedo. ¿Ya? En un menor intensidad, o hemos visto como amigos, familiares, hijos, papás, hermanos, colegas, compañeros, han vivido o han visto o han desarrollado distintas etapas del miedo. ¿Ya? Por lo tanto, es importante entender de que no todos van a reaccionar igual, no todos van a tener la misma respuesta, no todos van a evaluar igual. Por lo tanto, el factor humano es muy importante a la hora de poder entender cómo va a ser el comportamiento de una persona ante una emergencia. Bueno, vamos a empezar también a desarrollar ciertos elementos de manera bien sencilla de primeros auxilios, ¿ya? Pero vamos a ver nociones. Recordemos que nosotros tenemos que entender cómo funcionan los primeros auxilios, ya para de una forma u otra, por ejemplo, dar el apoyo en algunos requerimientos que se necesiten, poder, por ejemplo, definir alguna estación de emergencia, o poder, por ejemplo, cotizar los kits de emergencia necesarios, entre otros elementos, ¿ya? Yo siempre recomiendo que todo elemento de primer auxilio sea capacitado por personal de la salud o gente que tenga las competencias específicas para poder brindar capacitación sobre el primer auxilio. ¿Bien? Para que también lo podamos tomar en cuenta. Los primeros auxilios, ¿cómo lo vamos a definir o cómo se definen? Se definen como la atención inmediata y temporal proporcionada a la víctima de un accidente o enfermedad súbita en un lugar mismo del hecho. Es inmediata porque se proporciona en el momento y lugar mismo del accidente, haciendo uso de los recursos existentes e improvisando si fuera necesario. Y es temporal porque tiene carácter provisorio y termina con el traslado a un centro asistencial. Y acá también vamos a tener un poquito, porque muchas veces, cuando ocurre, por ejemplo, un accidente grave, como caídas, específicamente caídas, nosotros tenemos que llamar equipo rescate y que el equipo rescate se haga cargo del traslado a la persona. Porque nosotros no tenemos los conocimientos y las capacidades médicas para poder determinar ciertos parámetros, ciertos factores. Por lo tanto, una mala manipulación nuestra hacia un accidentado, en vez de generar un beneficio, va a generar un daño mayor a la persona, incluso puede causarle la muerte. ¿Ya? Y también vamos a tener que tener como una línea, no tan delgada, pero una línea concreta entre lo que nosotros podemos hacer y no podemos hacer. Yo siempre recomiendo que cuando uno esté identificando las posibles emergencias desde el ámbito laboral, revisar la matriz de riesgo. Y revisar la matriz de riesgo con el objetivo de determinar cuáles son los accidentes graves que podemos tener, entendiendo accidentes graves que están dentro de las 7 definiciones operacionales para tal evento. ¿Ya? Ahora, cuando bueno, todo primer auxilio es temporal, y esto hay que remarcarlo, pero también hay que remarcar a la persona que esto es temporal, que es provisorio y esto va a pasar. Siempre es importante dar como un refuerzo, un apoyo desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Cuando uno habla de primer auxilio, la gente solamente piensa que los primeros auxilios se dan por un tema de si una persona sufre un corte, colocar una compresa, una quemadura, ¿cómo se llama? Netamente colocarle agua fría un buen tiempo, después colocar algo helado. Pero sino también dar cierto primer auxilio de índole psicológica, los famosos PAP, para también tomar nociones de aquello. Bueno, norma general de atención. Verifique que la escena sea segura para la víctima y la suya. Por ejemplo, tenemos una persona que ha tenido o ha sufrido un contacto con energía eléctrica. Ahora, y esto hay que ser bien concreto, porque si yo, por ejemplo, no se desenergizo, lo más probable es que vaya a atender al accidentado y me electrocute yo también. Por lo tanto, también hay que entender eso.
La idea siempre de brindar un primer auxilio y también un control de emergencia viene dado a que yo debo brindar ayuda. No, al brindar yo ayuda, no genere una ayuda concreta y genere un segundo accidente. Ya, otra cosa más que debamos controlar. Eso es importante tomarlo siempre en cuenta. Bueno, active el sistema de emergencia solicitando auxilio médico rápidamente, mantenga al accidentado en posición horizontal con la cabeza a nivel del cuerpo, excepto si hay náuseas y vómitos, en cuyo caso debe girarlo hacia un lado del bloque, mantenga la temperatura corporal estable y no actúe precipitadamente, no suministre líquidos o alimentos previa a la evaluación médica, mantenga al público alejado y nunca abandone al accidentado y mantenga la calma para no aumentar el estrés. Yo siempre he dicho, cuando uno quiere brindar primer auxilio, lo mejor es no hacerlo solo, con otra persona. Y aparte, tomar una tercera persona que pueda dar aviso, que pueda llamar, por ejemplo, para poder dar una respuesta más clara. En el fondo, no dejar accidentado abandonado, pero también preocuparnos de poder solicitar ayuda médica. Cuando uno empieza también a trabajar este concepto, empieza a trabajar el concepto de APA. ¿Ya? El APA de la emergencia. Y esto parte con avisar, llamar a los servicios de emergencia, con la P que es proteger, y hay que evitar que las víctimas de un accidente sumen otras nuevas, para ello hay que proteger el lugar, y ayudar, esta que es vital, pero debe hacerse con mucho cuidado y con conocimiento, ya que una mala práctica puede ser perjudicial e incluso llevar a un lesionado a la muerte. En caso de no conocer la técnica necesaria, es mejor esperar la llegada de los servicios de emergencia. ¿Ya? De acá hay que tener bastante cuidado, chiquillos. No vaya a pasar muchas veces de que la gente, cuando está viendo televisión, cualquier serie de índole médica, la gente dice, no, pues si yo esto lo vi en la tele lo hacían así. Ya, es ficción, chiquillos. Eso no es real, es ficción. Por lo tanto, hay que tener ese cuidado. ¿Ya? Ahora, evaluación primaria de los hechos. Para conocer la gravedad de los heridos, se debe comprobar su grado de conciencia y las funciones básicas que pudieran hacer peligrar su vida. Por ejemplo, si hay un grado de inconsciencia, y lo primero que uno hace, chiquillo, es preguntarle cómo se llama, dónde está, una fecha, una hora aproximada, ¿ya? Para ver en qué grado también está, si está lúcido o no está lúcido. Ahora, si asfixia, si la persona se está tornando un color más azulado, mucho más claro, producto de que está atragantado con algo, tiene un paro cardiorrespiratorio, hay una hemorragia abundante, hay un choque, un colapso, ¿ya? Hay que tener presente que un estado no excluye a los demás, si el herido puede presentar más de una de estas situaciones. También, por ejemplo, vamos a tener que darnos cuenta de alguna emergencia, por ejemplo, si alguna persona ingirió algún producto químico, de qué producto estaba trabajando, si, por ejemplo, le cayó alguna sustancia ácida a sus ojos, ¿ya? Y viendo también de esa forma lo que puede estar sucediendo. Un tema también importante, cuando uno da el APA, en la sección de avisar, uno tiene que ser primero bien concreto en el lugar, dar la dirección exacta o lo más precisa posible y un par de puntos de referencia. El otro punto importante a tomar en cuenta es qué vamos a decir. ¿Sabe qué? Hay un accidente. Pues la pregunta es qué tipo de accidente. Narrar los hechos lo más breve posible y también dar ciertas características del accidentado, si es hombre, mujer, ¿ya? O un niño, hombre, varón, niña, ¿ya? Edad, una edad aproximada, altura aproximada, peso aproximado, contextura física, ¿ya? Y también el tipo de accidente al que se vio o al que se fue expuesto, ¿ya? Para que también tener bien claro. El traslado de un accidentado, yo siempre ha sido para mí un tema que lo he dejado como en stand-by. Me explico. Acá dice textual, la movilización de las víctimas de un accidente o de enfermos graves puede ser peligrosa. Ya. Y eso no es nada desconocido ni es una mentira. Porque en la práctica, nosotros no tenemos los conocimientos médicos en primera instancia para decidir bien cuál es la forma más óptima de poder trasladar a una persona. ¿Ya? O sea, cuando uno le des un curso de primer auxilio, un curso de rescate, ahí te explican las formas de poder estabilizar a la persona, ¿ya? Pero también supone que puede ocurrir un accidente por parte nuestra al trasladar a una persona. Y estamos agregando otra emergencia más. Yo siempre he dicho, si no tenemos claridad si se ocurre un accidente grave, ya no lo podemos trasladar nosotros. Ya, eso tiene bien claro. Y también nosotros no podemos
asumir ciertas responsabilidades, ¿ya? Porque al asumir cierta responsabilidad y al desencadenarse una consecuencia negativa, vamos a estar sí o sí asumiendo una responsabilidad civil y penal. Bueno, al trasladarnos accidentado se debe considerar que las lesiones no aumenten ni se ocasionen nuevas, ya sea por movimiento innecesario o transporte inadecuado. La primera atención se debe prestar en el sitio del accidente, a menos que exista riesgo inminente para la vida de la víctima o del auxiliador, como en incendios, peligro de explosión o de derrumbe, y tenga en cuenta su propia capacidad, así como la presencia de otras personas que puedan ayudar. Chiquillos, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nos vemos en la clase grupal. Que tengan buen día.